Buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les voy a hablar de una de las áreas funcionales dentro de la organización, que es la dirección. O sea, hasta ahora nosotros vimos en un organigrama tradicional las distintas funciones, los distintos elementos que había dentro de una organización, las distintas áreas funcionales. Y ahora vamos a ver la cabeza. Voy a hablarles un poquitito de la cabeza de esa organización, que es justamente la dirección. La dirección obviamente es la persona o el conjunto de personas, en el caso de que sea una dirección colegiada, que son las responsables de conseguir los objetivos y las metas del ente que están dirigiendo, que están coordinando, que están mandando. Este tema de la dirección necesita básicamente de lo que se conoce con el nombre de liderazgo. Y me voy a hacer hincapié justamente en esto, en el tema del liderazgo. ¿Qué se entiende o cuál es el concepto que nosotros podríamos definir dentro del liderazgo? Bueno, el liderazgo es básicamente ese conjunto de habilidades que tiene una persona para guiar a otras y para influenciarlas, para conseguir determinados objetivos. Existen varios tipos de liderazgo. Ahora, yo haría una primera división en dos tipos de liderazgo porque yo me voy a basar en uno de ellos y el otro lo voy a omitir. Existen los líderes positivos y los líderes negativos. Los líderes positivos son aquellos que tienen integridad, que buscan el bienestar de la organización o el bienestar común, en el caso de ser un estilo de liderazgo de un país, por ejemplo. Y un ejemplo de un líder positivo y de un estilo de liderazgo positivo sería el de Mahatma Gandhi, por ejemplo, o el de Nelson Mandela. Mahatma Gandhi consiguió la liberación de la India sin ejercer un conflicto armado a través de justamente un liderazgo positivo. Y después están los otros tipos de liderazgo, que son los liderazgos negativos, que son aquellas personas que ejercen su habilidad para guiar y para influenciar a los demás, pero para conseguir objetivos que perjudican al conjunto de las personas. Un ejemplo claro que se me ocurre es Hitler, por ejemplo. Adolf Hitler, que guió a Alemania con un gran, indudable liderazgo previamente y durante la Segunda Guerra Mundial. Le influenció sobre su pueblo, pero generó, por ejemplo, la matanza, el holocausto de los judíos y la persecución de gitanos, de homosexuales, de personas que no pertenecían a la raza aria. Definitivamente ese es un tipo de liderazgo negativo. Cuando nosotros hablemos de organización, vamos a hablar de los liderazgos positivos, es decir, de aquellos que buscan un objetivo que facilitan el bien común, que puede ser de un país o que puede ser de una organización. Dicho esto, vamos a hablar de cuáles son las bases del liderazgo. Nosotros podemos considerar como base del liderazgo tres. Primero, potenciar el trabajo en equipo. ¿Sí? Eso es fundamental para que es más fácil conseguir los objetivos cuando trabajamos todos juntos en pos de ello, en pos de ese objetivo. Si cada uno de los integrantes de una organización, de una empresa, busca beneficiar a su propio sector en detrimento de los otros sectores, seguramente la organización va a obtener pésimos resultados. Es decir, por ejemplo, si yo soy gerente de producción, y de lo único que me ocupo es de que mis productos salgan con excelente calidad, seguramente no van a llegar a tiempo al cliente, lo cual me va a hacer perder clientes. Y como organización en su conjunto, yo voy a perjudicar a la empresa en la que trabajo, aunque mi trabajo sea excelente. Entonces ahí la base de un buen liderazgo es poder conseguir que se trabaje en equipo, tanto comercialización como producción, para conseguir el mejor objetivo y el cumplimiento de las metas de la empresa en su conjunto. Por eso es importante el trabajo en equipo. Punto 2, el tema de la motivación.
Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa y hay distintos tipos de motivaciones, hay motivaciones económicas y hay motivaciones de autoestima o de autorrealización, que eso no voy a entrar en este video a hablarles, pero voy a dar un ejemplo de motivación. Si yo estoy trabajando en una empresa en el área de producción también y le pago más al empleado sindicalizado que trabaja como operario que a los supervisores o a los mandos medios, seguramente la empresa no va a favorecer que esos empleados que trabajan sin horas extras, que trabajan que acuden a las 4 de la mañana cuando se rompe una máquina, si trabajan en el área de mantenimiento, bueno, esas personas no van a estar correctamente motivadas para poder obtener los mejores resultados para la organización. Esa sería una motivación económica. Además de no sentirse reconocido si en definitiva a vos te pagan menos. O sea, si a un médico le pagan menos que a un futbolista, seguramente el médico no se va a sentir motivado económicamente. Y el tercer elemento es el tema de la estructura organizacional. El hecho de que exista un organigrama que defina las distintas posturas de una organización es muy importante para que el liderazgo quede claro, es decir, que se sepa exactamente quién es el que toma las decisiones en el caso de no existir un 100% de acuerdo en el momento de ejecutar una determinada directiva, ¿sí? Entonces ahí es importante que en ese punto una estructura organizacional clara diga, bueno, no, en caso de empate el voto positivo lo tiene tal sector. Por eso es importante tener una estructura en la cual nos podamos basar. Y por último, de lo que quiero hablar es de los tipos de liderazgo, pero ya dejando bien en claro que existen esos liderazgos positivos y negativos en todos los ámbitos, siempre que es importante tratar de reconocer un líder negativo, hasta en el ámbito de un deporte, para poder saber en qué sector uno tiene que colocarse. Voy a hablar dentro de los líderes positivos, de los que buscan las mejores consecuciones para el bien común, de 3 estilos de liderazgos o 3 tipos de líderes o de liderazgos. 3 tipos de liderazgos. El primero, el autocrático. El autocrático es un líder típico donde toma todas las decisiones él. O sea, es la persona que claramente no delega autoridad. No delega autoridad, sino que las decisiones pasan todas por él. Las personas trabajan dentro de una cultura burocrática, dentro de la organización, obviamente. Administra penas y castigos, sencillamente, y cada persona no se siente valorada. Generalmente en este tipo de organizaciones a veces es necesario tener este tipo de estructuras, como por ejemplo sería el caso de una organización del tipo militar, donde vos tenés que tener un líder o un estilo de liderazgo autocrático, donde tenés que creer sí o sí en esa persona que te va a llevar, o si estuvieras adentro de un barco para llegar a un determinado lugar, obviamente no nos podemos poner todos a conversar sobre cuáles serían las alternativas para ejecutar en el caso de una tormenta. Entonces hay casos en los que efectivamente ese tipo de liderazgo es imprescindible. Como segundo tipo de liderazgo tenemos el liderazgo democrático. El liderazgo democrático es aquel donde ya el líder probablemente tenga más confianza en sí mismo y la organización obviamente tiene que acompañar para que se pueda ejercer ese tipo de liderazgo. Y se le permite a los integrantes de la organización tomar decisiones por sí mismos. No se castigan tanto los errores, porque si no nadie va a tomar decisiones autárquicas si todo el tiempo te están castigando si te equivocas. Y se premia el hecho de buscar y de conseguir esos resultados positivos, ¿sí? Este tipo de liderazgo se ejerce en empresas, en organizaciones que normalmente tienen el tipo de cultura ganadora. O sea, hay una relación entre el tipo de liderazgo que vos podés ejercer en función del tipo de cultura de empresa, que la cultura de la empresaria que tenga la organización donde vos estás inserto como líder. Estos líderes trabajan sobre la motivación, trabajan sobre el compromiso y obviamente en muchos casos trabajan a través de su propio ejemplo. O sea, son líderes, muchas veces se dice, y yo creo en eso, que el líder debe servir. O sea, que el líder debe ser el primero que se ofrezca para tratar de colaborar y de ayudar para resolver un problema y que no sea de ese estilo que te diga, no, no quiero problemas, quiero soluciones. O sea, eso es una frase muy común que se da en el tercer
tipo de liderazgo, que es el que voy a hablar ahora, que es el liderazgo del laissez-faire. Laissez-faire, como diría mi amigo Adam Smith, el de economía, y perdón mi francés, ¿sí? El dejar hacer, ¿sí? O sea, estos líderes que marcan cuáles son los objetivos, pero no te dicen cómo alcanzarlos. Entonces, cada una de las personas de las organizaciones deben manejarse de acuerdo a su propio criterio y se los juzga en función de los resultados que obtienen o no. Pero el líder no los acompaña, no los forma, no los educa. Y ahí es donde se da justamente esa frase que yo te acabo de nombrar: no me vengas con problemas, tráeme soluciones. Ese tipo de liderazgo tampoco es el más apropiado, no es el que da los mejores resultados, ya que crea generalmente organizaciones anárquicas. Y si vos a veces una persona dentro de un organigrama que está en uno de los sectores más bajos necesita de las personas que están por encima para que las apoye, les enseñe y las motive y las potencie. En estos estilos de liderazgo donde cada uno hace lo que quiere o lo que puede, normalmente las personas de la base de la pirámide, que son la mayor parte de las personas y la mayor cantidad, no saben cómo colaborar para obtener los resultados. Y de esta manera no se obtienen los mejores resultados, no se optimizan. De esta manera, y para no hacer más largo el video, obviamente, dentro de los liderazgos positivos, los dos mejores o los dos aplicables son los primeros, ¿sí? El autocrático para el tipo de organización que necesite que haya una cabeza que tome las decisiones sin ningún tipo de discusión, y luego, obviamente, los democráticos, que son los que nos permiten a todos crecer, pero apoyando a las personas de la base de la pirámide para que puedan elevarse paso a paso, como diría nuestro amigo Merlo, ¿sí? El director técnico del Club Racing Club de Academia. Bueno, esto es todo por hoy en cuanto a liderazgo y nos estamos viendo en próximos videos.